Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta transmisión de ICC Portador de su Presencia. Hoy un tiempo maravilloso para adorar, para agradecer a nuestro Dios por tan hermoso día que nos regala. Así que donde tú estás, quiero que nos unamos todos en este tiempo para orar, para presentar delante de Dios este día y decirle a nuestro amado Dios de la siguiente manera: Padre, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias por cada familia, por cada persona que está allí conectado, Señor, y que está, Señor, muy atento hoy a lo que tú quieres hablar, Señor, a sus vidas y a sus corazones, pero también, Señor, que han dispuesto un tiempo, un espacio, Señor, de adoración, de exaltación, Señor, donde cada altar se levanta en esta mañana para adorar tu nombre y glorificar tu nombre, Señor. Padre, bendigo cada casa, bendigo cada familia, bendigo, Señor, cada persona que está allí conectada, Señor, y que hoy a través de este servicio virtual sea de gran bendición, sea de gran edificación para cada vida y para cada corazón. Que al terminar, Señor, esta transmisión, no seamos los mismos ni las mismas, Señor, sino que seamos edificados a tu presencia, Señor. Y cada día podamos crecer más y más en lo que tú quieres, Señor. Padre, por eso dejamos delante de ti la lectura inicial, Señor. Dejamos las alabanzas, lo que vamos a adorar aún en cada casa, pero también la meditación de tu palabra, Señor. Que todo lo que hagamos sea de gran bendición para cada vida y para cada oyente. El propósito por el cual hacemos, Señor, este servicio es para que las vidas sean alimentadas, pero también, Señor, en la forma de poder adorar y de poder exaltar tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El libro de los Salmos, capítulo 139, nos dice de la siguiente manera. Libro de los Salmos, capítulo 139, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los números se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Una palabra hermosa que nos recuerda una sola cosa:
una cualidad increíble, o más bien no solo una cualidad, sino la naturaleza de Dios, la omnipresencia de Dios. Este salmo nos recuerda que Dios está en todo lugar, así como está aquí con nosotros, también está allí en tu casa. Por eso, qué mejor manera de adorar a un Dios vivo, de exaltar a un Dios vivo, sabiendo y entendiendo que tú adoras a Dios y que Él está contigo, está en tu casa. Así que la palabra también nos dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Tú respiras. Así que por eso en esta mañana quiero que allí te tomes este tiempo maravilloso para adorar, para exaltar, entendido de que Dios está allí. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo,
al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
vez más doy la bienvenida a cada persona, a cada familia que está allí conectado y que ha venido conectándose en este transcurso de tiempo y de espacio para adorar y glorificar el nombre del Señor. Ahora quiero compartir la palabra del Señor. Y para eso siempre oramos. ¿Y para qué dirían algunos? ¿Para qué oramos? Necesitamos ser guiados, direccionados por Él. Por eso quiero que inclines tu rostro y allí con una actitud de reverencia, con una actitud de devoción, podamos elevar esta oración a nuestro Dios y pedirle a Él que sea guiándonos a través de su palabra y podamos ser activados en lo que hoy Dios quiere hablar a nuestro ser. Pero también quiero que tomes tu Biblia en tu mano, la tengas también allí y tome donde apuntar, ¿sí? Un lapicero donde puedas apuntar las citas y puedas estudiar y puedas atesorar esta palabra, porque la Biblia nos enseña de que debemos escudriñarla, pero también meditar en ella, y una forma de meditar también en ella es escribiendo los pasajes para que luego empecemos a repasar lo que está allí. Así que oremos. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más por regalarnos la oportunidad, el privilegio, Señor, hoy de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar este mensaje de vida. Padre, coloco en tus manos al oyente, el corazón del oyente, Señor, para que sea activado, Señor, sea edificado a través de esta palabra, Señor, y no simplemente sean oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Hoy consuela a través de ella. Hoy permítenos, Señor, evaluarnos, examinarnos, así como leíamos inicialmente en el Salmo 139. Examínanos, evalúanos, Señor, cómo está nuestro corazón, para poder ser, Señor, esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Quita los velos, Señor, que ciegan el entendimiento y permítenos tener un conocimiento mayor, no solamente de palabras o de letras, Señor, sino un conocimiento mayor de tu persona. Padre, te damos gloria en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy quiero hablarte acerca del valor del perdón. Hemos venido hablando acerca de, casi que podríamos decir que es una serie llamada Hogares Felices. Pero para poder tener un hogar feliz necesitamos entender ciertos detalles. Y vimos dentro de esto que podríamos decir hogares felices, la oración eficaz, ¿cierto? Vimos cómo orar por ese esposo, por ese hijo, orar por los miembros del núcleo familiar, pero también hablamos acerca de el hombre y la mujer ideal que necesitamos ser en Dios. Y creo que quitamos algunos malos enfoques donde decían que la mujer idónea simplemente era la mujer casada. Y el diseño de la mujer en todas sus áreas es ser ayuda idónea. Desde que nace hasta que muere, ese es el diseño por el cual fue creada. Y vimos que el hombre sí debe ser, o es en su esencia, recto, ¿cierto? O perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque es la esencia de la cual Dios lo diseñó. Y empezamos a revisar que muchas veces llegamos a los hogares con un sinnúmero de situaciones que no funcionan bien desde los individuos como tal o como personas individuales. Y cuando nos volvemos en colectividad o en compañía es que empiezan los roces. Y yo hoy quiero hablarte de el valor del perdón, pero de la sanidad interior. Porque muchas de las cosas que llevamos a la casa es cuestión de estar enfermos espiritualmente. Y basado en el libro de Isaías capítulo 61, verso 1, dice de la siguiente manera. Isaías 61, verso 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor, dice, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. En este verso nos dice que la función, y Jesús lo volvió a decir, que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que había venido para predicar las buenas nuevas, pero
dice a las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a libertad a los cautivos. Y cuando nos habla de quebrantados de corazón, la verdad, el quebrantado de corazón, ¿qué es un quebranto? Buscando en el diccionario, un quebranto es que alguien está dolorido o está en mal estado. Y aquí nos dice que viene a vendar a los quebrantados de corazón. Y es donde muchas veces hemos escuchado acerca de la sanidad interior. ¿Por qué necesitamos ser sanos espiritualmente o esa sanidad interna? Porque es lo que vemos reflejado en los hogares, con temores, con falta de identidad, con falta de confianza, heridas en todas las áreas y genera lo que también es la falta de perdón. Son muchas cosas para trabajar, pero hoy quiero enfocarme en las heridas y hablar un poco del perdón. También es cierto que dentro de los hogares, cuando ya se unen, hay maldiciones generacionales, pero ese también será otro tema. Y la palabra me dice que Dios está interesado, ¿cierto?, en sanar al que está quebrantado de corazón. Y cuando me habla de vendar a ese quebrantado de corazón, me está hablando de alguien que está adolorido, alguien que está en mal estado. El libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué es contrito contrito de espíritu? Es la persona que está destrozada, un espíritu abatido, que me habla de ese contrito de espíritu que está totalmente destrozado. Dice: cercano está Jehová nuevamente a los quebrantados de corazón, que ya sabemos que es alguien que está adolorido. Muchas veces hemos escuchado de la sanidad interior, ¿cierto? Pero nunca nos han profundizado acerca del perdón, de los temores, de la identidad, de la confianza y de todas estas cosas que se necesitan, porque personas, Dios nos diseñó perfectos, pero en el transcurso de nuestra, ¿cómo le podría decir? Desde que nacemos, desde la concepción, gestación, la edad infantil, la edad de la pubertad, de la edad juvenil, aún en la edad madura, en fin, hemos recibido cierta información y han pasado un sinnúmero de cosas que producen quebrantos de corazón, que producen heridas en las diferentes etapas de nuestra vida, y son las que nos causan todos estos sinnúmeros o síntomas que son los que acabo de hablar: la falta de perdón, los temores, la identidad, la confianza, y todo esto se vuelve algo que nos enferma, y es lo que necesitamos de la sanidad interior. Dios está interesadísimo en sanarnos. El libro de Isaías capítulo 53 es un pasaje muy conocido que muchos hemos leído del verso 4 al 5 y dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué dice la palabra?, fuimos nosotros curados. Si vamos a hablar de sanidad interior, significa que hay alguien que está enfermo interiormente. Muchos llevamos solo la sanidad a la parte física, ¿cierto? Decimos: me duele la cabeza, entonces que oren por nosotros, porque por su llaga nosotros hemos sido sanados. Pero también la falta de identidad, los temores, la falta de perdón, todo esto también son enfermedades. Las heridas que tenemos causadas en las diferentes etapas que ya las nombré, necesitan también ser sanadas. Y para eso el único que puede sanar y resolver en nosotros esa clase de heridas se llama ¿quién?
Cristo Jesús. Dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados y hemos sido curados. Y que el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre nuestro Cristo Jesús. ¿Para qué? Para traer sanidad al que está quebrantado de corazón. Por ello tenemos, como le hablaba, muchas heridas que se causan en las diferentes etapas de nuestra vida. Nos falta identidad, ciertos temores que aún esto se ve reflejado ¿en dónde? En los hogares. La confianza. Y por eso empezamos a chocar. Y quiero hablarte hoy del perdón. ¿Qué es el perdón? Que también forma parte de la sanidad interior. El perdón es la base, escúcheme bien, de toda sanidad, tanto en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. Vuelvo y te lo repito. Es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. Yo quiero que hoy tú entiendas el valor que significa perdonar. Porque muchos no avanzan en su casa, en su vida cotidiana, porque no han podido perdonar. El perdón, escúchame bien, está basado en la obediencia a Dios y en parte, y es parte más bien, de la voluntad de Dios. La carta de Efesios capítulo 4, verso 31 y 32 me dice así: quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La falta de perdón trae lo que dice en esta carta, lo que dice Pablo a la carta de Efesios. Dice amargura, trae enojo y trae ira. Y trae un sinnúmero de otras cosas más, la falta de perdón. Pero la Biblia me está enseñando que para no tener, hay gente amargada porque lleva muchos años cargando un bulto de ofensas que le causaron las personas y heridas que fueron ahí y que están latentes y que no le deja avanzar. Y ya ahorita te voy a explicar a qué me hago referencia. Lo primero que te digo, ¿qué es perdonar? Es renunciar y olvidar completamente, escúchame bien, una ofensa recibida y no guardarla con resentimiento ni con rencor. Hemos escuchado de personas que nos dicen, yo perdono pero no olvido. Entonces no ha perdonado. Y aquella persona que te causó dolor o que hizo daño, si tienes que ayudarle, tú no lo haces con facilidad, ¿o sí? ¿Por qué? Porque no lo has perdonado totalmente. Y cada vez que viene esto, inclusive tú dices, no le tengo rabia, pero que le vaya mal. Oras para que le caiga todo el peso de la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y la Biblia me está diciendo que es renunciar, olvidar completamente una ofensa. Para llegar a esta clase es porque recibimos una ofensa, una herida muy profunda. Y dice que no debemos guardar resentimiento ni rencor. La falta de perdón nos lleva al fracaso, pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz, sin tranquilidad en su mente y su corazón, y todo el tiempo vive prevenida. ¿Es así o no es así? Todo el tiempo vive prevenido. ¿Y ahora qué me van a hacer? ¿Y ahora qué me va a pasar? Y esto es lo que muchas veces se lleva a los hogares. Las heridas que no hemos resuelto
individualmente, se ve colectivamente en nuestra casa. Ya te lo voy a explicar mejor. Pero para podértelo explicar, quiero hablarte, creo que 3 áreas para perdonar. La primera, perdonarme a mí mismo. Hay gente que dice, yo no tengo nada que perdonarme, pero hoy vamos a ver que sí. Necesitamos ser sanos cuando necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Hay otra área que es perdonar a otros. Y la última, perdonar a Dios. Uno piensa que perdonar a Dios, no, ¿cómo así? A Dios hay que perdonarlo. Ya les voy a explicar. Y esto base o nace de ciertas experiencias personales, que uno necesita perdonarse a sí mismo para poder avanzar. Necesita perdonar a otros para no seguir pensando en el pasado. Y lo otro, perdonar a Dios. Y ya te voy a explicar muy bien acerca de este punto, del perdonar a Dios, aunque usted no lo crea. El primero, que es perdonarse a sí mismo. Hay situaciones, ¿sí?, que producen una desilusión de nosotros mismos. Hay actitudes, hechos que nosotros mismos hacemos, que nos humillan, que nos denigran. Y esta clase de faltas requieren de un autoperdón. Debo perdonarme a mí mismo. Y muchas de las actitudes y acciones que hemos tomado traen ataduras a nuestra vida espiritual. Un ejemplo. ¿Qué necesito yo perdonarme? Escuché alguna vez a alguien diciéndome lo siguiente: si yo pudiese devolver el tiempo, yo no haría esto y aquello. ¿Ha escuchado muchas personas esto? Y siempre se devuelven al mismo tiempo y espacio para recordar algo que ellos hicieron y que los marcó. ¿Es así o no es así? Se devuelven y eso no permite que avance. Y cada vez que pasa algo parecido a esa situación o a ese escenario de su vida, siempre piensan que es lo mismo y que es un castigo. Un ejemplo, un área emocional del amor, el área emocional. Tuviste, voy a colocar, es un ejemplo para que tú me puedas entender. Tuviste un novio y este novio te fue infiel. Tú dices, no, yo no hubiera tenido nada con ese. Bueno. Vuelve y repite, pareciera que estuviese repitiendo la historia y vuelve otra vez con otro y este también le hace la misma. Y empieza usted a decir, es culpa mía porque yo permití esto. Si pudiese devolver el tiempo, yo no me hubiera metido con fulanito, sutanito, menganito. ¿Cuánto tiempo perdí? Muchos hemos escuchado eso. ¿Cuánto tiempo perdí? Y se quedan llorando por el tiempo que perdieron y no avanzan. Y empiezan a decir, es que es mi culpa. Y empiezan a echarse responsabilidades y a condenarse y aún a generar palabras negativas que traen cautividad a la mente y al corazón de esa misma persona, de usted mismo. Es que yo sí soy un bueno para nada. Es que yo sí soy un bobo. Es que yo sí, a mí todo el mundo me la hace. A mí, y se le está olvidando que usted es la imagen y el diseño de Dios y que usted no es ningún bobo ni ninguna persona sin capacidad de pensamiento y de razonamiento. Y ¿en qué debemos perdonarnos a nosotros mismos? Palabras que nosotros mismos hemos dicho y que ha traído cautividad a nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Palabras que nosotros hemos dicho de alto calibre,
sin medir las consecuencias que estamos lastimando al mismo yo. Debemos perdonarnos aún por las malas decisiones que hemos tomado y decir, fulanito de tal, yo te pido perdón a mí mismo, a que suene como raro, por haber hecho esto y estas decisiones que hicieron demorar el tiempo en Dios. Pero no tenemos como ese potencial muchas veces para revisar lo que necesitamos aún nosotros perdonarnos. Más que todo en nosotros, que debemos pedirnos perdón en las malas decisiones. Porque por mi culpa yo hice esto y esto. Y empieza a generar culpa, rechazo, falta de identidad, miedo, temores, ansiedad, un sinnúmero de cosas porque nosotros mismos no hemos sido capaces de perdonarnos. Quítese de la mente y del corazón, es que perdí tanto tiempo y se queda ahí dele. Y eso trae ataduras. La Biblia me enseña y es muy sabia lo que nos dice el consejo. En carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Perdónese el tiempo que perdió en una relación, perdónese el tiempo que perdió en un trabajo, perdónese el tiempo de cosas que no hizo y que dejó de hacer por estar entretenido, por no ser entendido, en fin. Pero perdónese, y lo que dice el consejo es que avance. El libro de Isaías también, te lo estoy compartiendo, lo que dice para que puedas aún perdonarte. Capítulo 43, versículo 18. Dice, no, otra vez, ¿cierto? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ya lo que pasó, pasó, dice la canción de la competencia. Lo que pasó, pasó. Pero no avanzamos, porque nosotros mismos somos los causantes de atarnos con nuestras palabras, como lo decía, con nuestra actitud, y somos los más exigentes y duros muchas veces contra nosotros mismos. ¿Es así o no es así? Hoy Dios quiere que haya sanidad interior, perdonándonos a nosotros mismos. Que es que yo en el año 1600 hice esto y aquello. Perdónese, si ya Dios lo perdonó, ¿usted por qué lo recuerda cada vez? Imagínese en el año 1600, usted ya lo confesó a Dios, pidió perdón por ese pecado, Dios lo limpió, lo restauró, y hay muchas personas que cada vez que oran le están recordando a Dios el mismo pecado. Suponiendo que cayó en pecado, es un ejemplo, no es el que me viene a la cabeza. Un pecado de fornicación, que muchos dicen grave, pero para Dios todos los pecados son iguales. Dios te restauró, Dios te levantó, Dios te limpió. Y cada vez que vienes a orar, te acuerdas del mismo pecado. Señor, no estoy diciendo que no nos acordemos de la misericordia de Dios, pero que cada vez que tú oras te estás acordando del mismo pecado y empiezas a entrar culpa y empiezas a decir, es que si yo hubiera orado más, si yo hubiera hecho esto, entonces no te has perdonado tú ese pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Y es lo que Dios quiere, que no traigas a memoria lo que ya Dios te perdonó, sino que avances. Porque eso que estás recordando constantemente, estás deteniendo el tiempo y no permite que madures. Y esas cosas que no nos hemos perdonado a nosotros mismos son los que muchas veces llevamos a las casas. Suponiendo el ejemplo del pecado que te estoy diciendo. O
en caso de haberte, que te hubieran agredido, te hubieran hecho cosas no muy buenas, y tú cada vez que vas a estar en intimidad con tu esposo, estás recordando ese pasado. Es que yo, cuando no conocía del Señor, cometí este error, y lo estás llevando al hogar y no estás disfrutando de lo que Dios tiene para ti. Es tiempo hoy, amada iglesia que me estás escuchando, de que si queremos hogares felices, hazte tu evaluación y mira qué cosas debes perdonarte a ti mismo y no te está dejando avanzar. Mija, ¿qué te pasa hoy? No, nada, y está por allá achicopalada en un rincón, pensando que en el año 1600 hizo una cosa que no era. Ya eso pasó. Es tiempo de perdonarnos a nosotros. Segundo, perdonar a otros. Y esto, vaya que es tremendo, ¿no? Evangelio según San Mateo capítulo 5, cada ítem es importante, versos 23 y 24. Nos recuerda algo. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nos está diciendo que antes de cantar alabanzas, que antes de aplaudir, que antes de todo eso, debo estar en paz y no tener rencor contra nadie. Las ofensas a veces más duras, escúcheme bien, son los de la misma casa. Y aquí me dice que es un hermano, no dice que es un amigo, ni un conocido, dice un hermano. Y me está hablando de cuestión familiar. Y a veces estas ofensas son las que duelen mucho más que la que está afuera, ¿cierto? Usted dice, bueno, ya lo perdoné y dice, ni me va ni me viene porque ni lo veo. Pero cada vez que usted está mirando al que lo ofendió de su propia casa, empieza a hacerse un huequito hasta que ya explota y hace de una manera equivocada. ¿Qué clase de resentimientos, amarguras, odio podemos guardar sin decir nada? En las casas se vive a veces el maltrato físico, ¿cierto? A veces el maltrato verbal, que se insultan, se dicen y se agreden. Esos son maltratos verbales. Hay también el maltrato emocional. Y hay el maltrato psicológico. Pero el poder perdonar a la persona que tenemos en casa, llámese papá, llámese mamá, llámese hermano, llámese esposo, llámese hijo, llámese esposa, en cualquiera de estos hemos tenido, alguna persona dice, yo nunca le he pegado ni con el pétalo de una rosa, pero emocionalmente sí ha habido un maltrato. Y eso ha cargado el corazón y ha habido cambios dentro del hogar. Y Dios quiere sanarnos para que dentro de nuestro hogar tengamos un hogar dulce. Si Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, que significa Edén, lugar de delicias, no era lugar de desastre ni amargura, no le colocó Mara. Y colocó Dios a Adán y a Eva en Mara, en amargura, no. Lo colocó en el lugar de delicias. Se supone que nuestro hogar debería ser ese lugar de delicia. Pero ¿por qué no es lugar de delicia? Porque no solamente no nos perdonamos a nosotros mismos, sino que también no hemos podido perdonar al cónyuge, no hemos podido perdonar al hijo, no hemos podido perdonar a la mamá, al papá. Y cuando estos van a ser hogar, vienen con raíces de falta de perdón. Yo le decía que en la vida, en todas las etapas de nuestra vida, recibimos heridas.
desde la concepción, gestación, edad infantil, pubertad, edad juvenil, en la edad madura, inclusive en la edad de la vejez. Y si yo hablo de la edad madura, muchos están en la edad madura, ya siendo esposos. Y a veces esa falta de perdonarles no nos deja avanzar. Y Dios hoy quiere que soltemos, porque lo que trae es cautividad del alma. Muchos dicen, no, yo no tengo nada que perdonar a mi esposo. Yo no tengo nada que perdonar a mi esposa. Pero ¿por qué no pueden orar por sus esposos libremente? Ahí se la pongo. Porque no los han perdonado. Les cuesta. Señor, bueno, pues yo oro por él porque es mi marido. Pero ¿por qué no hay de verdad esa entrega de orar fielmente? Porque no hemos perdonado. Y cada vez que nos encontramos con alguna o alguna mujer o algún hombre, hablan del hogar con un resentimiento. No, es que, y hablan del hogar como lo más peor. No, es que eso es más horrible. Porque hay muy en el interior del corazón una herida que no ha sido fácil de perdonar. Tú le preguntas a alguien, y bueno, ¿y cómo está tu casa? No, pues imagínese que mi marido es esto. Y una vez les cambia el semblante. ¿Y por qué les cambia? Porque hay una herida latente que cada vez que te nombran de eso, sangra. Y por eso no somos efectivos en nuestras casas. Por eso no tenemos hogares felices. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. Lo voy a leer, tengo tiempo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si ve que no habla del enemigo ni del vecino, habla de familia. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáremos en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí hay a veces sacan los versículos y los inventan un poco de cosas. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y donde y lo sacan, ¿no? Donde hay congregados 2 o 3 en mi nombre, hermano, él está ahí. Pero mira el contexto. El contexto que me está diciendo es para la reconciliación y el perdón. Que Dios está interesado que donde hayan 2 o 3 congregados con el propósito de reconciliarse, de perdonar, Él está en medio nuestro. ¡Wow! Usted lo lee y habla de eso, ¿cierto? Del perdón. No habla de la gloria, la chequiná de Dios que caen rayos y centellas para otra cosa. Está diciendo, es en el perdón, donde hay un corazón reconciliador, Dios está de acuerdo y Él está ahí en medio suyo. Pero también me habla de que todo lo que yo ate en la tierra sería atado en el cielo, y me está hablando de una atadura también espiritual de la falta de perdón. Y por eso me dice, desate a ese que estás dejando en cautividad por falta de perdonar. Léalo, habla de eso. Señor, si mi hermano tal cosa, y Jesús le está diciendo, si tú lo desatas
en la tierra será desatado en el cielo. Me está hablando de la legalidad del perdón. Y si está hablando de atar y desatar, no es solamente atemos aquí al diablo, hermano, y sacarnos, inventarnos cosas que no están. Si me está hablando del poder de atar y desatar, me está diciendo es que yo, por mi falta de perdón, por tener rencor, amargura y todas estas cosas, estoy atando no solamente mi vida, sino también el de esa persona y lo estoy llevando a cautividad por mi falta de perdón. ¿Por qué en las casas cada vez se recuerda y vemos mujeres frustradas con sus maridos porque no lo han perdonado? Y recuerdan insistentemente o ciertas situaciones que pasaron y quizás el esposo no ha sido el hombre más detallista. Pero un día de eso trajo algo, pero por la falta de no haberlo perdonado, no ve el detalle de haber llevado el pan. Un ejemplo. No, usted siempre en los aniversarios se olvida y bueno, ya te he hablado y te he dicho que eso es lo superficial. Pero es un ejemplo que quiero ponerte a colación para que me entiendas. Y quizás el hombre, pues no ha sido el hombre más detallista, pero un día llegó y miró a la panadería y dijo, voy a llevar pan a mi casa. Pero la mujer, como no ha podido perdonar, llevó el hombre el pan. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice la mujer? A ver, ayúdenme. Póngalo allá. Yo pensé que no iba a traer el pan. En vez de haberle dicho, pues, como nos falta perdonar, no vemos el detalle, ¿cierto? Decir, oye, muchas gracias por traer el pan. Nosotros también somos las causantes de que el hombre pierda los detalles. Así sea un pan. Así haya traído un tostado. Pero la falta de perdonar, porque no nos han hecho ciertas cosas, estamos llevando a cautividad. Creo que tú entiendes eso. Que debo perdonar a el que está en mi casa. Las heridas más profundas no nos las hace la vecina, ni el vecino, nos las hace a veces el mismo esposo, la misma esposa, los mismos hijos, la misma hija, los mismos padres. Y nosotros necesitamos hoy soltarlos de cautividad, como dice la palabra, ¿cierto? Si está atado, desatarlo. Y que si yo digo que me estoy poniendo de acuerdo y me estoy congregando para el perdón, Dios está ahí. Porque Dios anhela sanar mi corazón y que haya hogares felices. Muchos de los hogares no avanzan porque no hemos podido perdonar. Y ahí es donde uno empieza a hacer lo que es sanidad interior. Maltrato. Perdono a fulanito de tal por el maltrato físico. Por el maltrato verbal que lanzó sobre mí, sobre mi cuerpo, diciendo que era gorda, que era esto, que era aquello. Maltrato emocional, diciéndome un sinnúmero de cosas, ¿cierto? Y rebajándome, usando otras personas para herirme emocionalmente, que es lo que conocemos como la infidelidad. Esos son heridas emocionales. Porque te maltratan tus emociones, pero también tu parte psicológica, porque empiezas a decir, y ahí es donde debo perdonarme a mí mismo también, empiezo yo a pensar y decir, claro, es que como yo todas las noches me paso, en vez de ponerme a orar, en vez de ponerme a hacer de pronto un ejercicio, me voy para la nevera a comer, claro, es que yo estoy como una nevera, yo estoy como un tanque. ¿Sí ven que se abre una puerta a otra puerta, a otra puerta? Y ahí es lo que se generan las heridas, la falta de identidad de saber quién soy en Dios. Y no soy efectivo ni efectiva en el tiempo de orar. Y Dios quiere que nosotros seamos sanos, sin guardar resentimiento. Que si su esposo hizo o no hizo, si su esposa hizo o no hizo,
usted pueda orar con la misma devoción como el primer día que lo conoció. Algunos dicen, si yo pudiese devolver el tiempo, no me casaría con ese, porque entonces ni se ha perdonado usted en su decisión, porque Dios no tuvo que decidir por usted, usted fue el que decidió. Y tampoco ha perdonado a esa persona para decir que se quiere regresar al tiempo. Porque si no quiere estar con esa persona es porque le ha causado heridas y no era lo que usted pensaba o esperaba. ¿Y eso por qué es? Por también las heridas en alguna de las etapas que de nuestras expectativas no fueron resueltas y por eso la estamos reflejando en la casa. No sé si me hice entender. Suponiendo, en la edad infantil, la falta de paternidad, o sea, esto hay mucho tema por cortar. Pero quiero hablarte del valor que hay de perdonar para que puedas avanzar. Y no use simplemente el versículo para decir, hermanos, hoy, el día del culto, donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, allí Él prometió que está en medio de nosotros. Es si en tu casa hay esa rencilla y tú te estás colocando de acuerdo para perdonar, Dios está ahí. Porque Dios no quiere que haya gente en pelea y en discordia. O sea, a Dios le encanta que vivamos en comunidad. No nos creó para vivir en comunidad. Dios dijo, no es bueno que la gente esté sola, que el hombre esté solo. Quitó la soledad para que viviéramos en comunidad. Y la forma de vivir en comunidad no es estar solos. Y el enemigo mete todo esto para que tengamos raíces de amargura y terminemos solos. Creo que la entendiste. Y la tercera, perdonar a Dios. ¿Cómo así tengo que perdonar a Dios y cómo es que tengo que perdonar a Dios? Pensaríamos en que ¿cómo que vamos a perdonar a Dios? Pero muchas veces pensamos que ciertas tragedias son fallas de Dios. Y culpamos a Dios más cuando le servimos y le honramos. Si yo te sirvo, Dios, porque me ha pasado todo este dolor. Y no te permite confiar en Dios porque no has podido perdonar a Dios. Algunas veces, ahorita te lo voy a explicar más profundo, algunas veces hemos sentido de que Dios no está con nosotros. Y más cuando estamos en una situación difícil y decimos, ¿de balde servir a Dios? ¿Has escuchado algunas veces a personas decir eso? No sabiendo que es porque realmente somos nosotros mismos que no hemos llegado a conocer a Dios. Y cuando hablo de perdonar a Dios, es cuando en nuestra vida se han repetido ocasiones de mucho dolor. Escenarios que usted dice, ¿por qué me ocurre esto a mí? Y si Dios es bueno, ¿por qué a mí me pasa lo que me pasa? Y se lo hablo porque yo lo viví. Y decía yo perdonar a Dios y a Dios que hay que perdonarle. Pero eso no me dejaba. Se lo estoy hablando, no que lo escuché de doña Pancracia, ni lo escuché de doña Plataforma, no, lo viví yo. Eso no me permitía confiar en Dios, de creerle a Dios, de saber que Él está ahí conmigo y que Dios es bueno en todo tiempo, en todo momento y que Dios está en control. Pero, como nunca nos han dicho que hay que perdonar a Dios, sino que nosotros mismos, a los demás, pero a Dios ¿qué? Si usted se hace una autoevaluación a sí mismo, muchas de las cosas usted se ha preguntado, bueno Dios, ¿por qué has permitido tanto dolor a mi vida? Y yo te he sido fiel, y yo te he honrado, y yo no me he apartado de tu camino y aquí estoy y otra vez me va mal.
y usted no ve que esa persona avance espiritualmente, no lo ve que esté como afirmado en Dios, ¿o sí? Hermano, crea en Dios. Bueno, yo le creo a Dios, pero de dientes para afuera. Pero en su espíritu no le cree a Dios, porque está resentido aún con Dios, está herido con Dios, piensa que Dios fue el que le causó todo eso. Porque decimos, y bueno, y se me murió mi mamá y ella que le servía a Dios, que era la que estaba en la puerta de la iglesia esperando a los hermanos, era la que cosía con sus propias manitos los forros de los instrumentos, era la que estaba allí para hacernos el jugo de la cena del Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué este proceso así? Y Señor, y para colmo de males, usted no le bastó y ahora se llevó también a una de mis intercesoras fuertes y que te servía y que nunca renegaba de nada, y tú siempre la veías con las manos levantadas diciendo aleluya. Dios es bueno, maravilloso. Y también de la misma forma y en menos de un mes. Y uno dice, ¿y esto qué pasó acá? Y Señor, y no te basta, y ahora se me viene este problema. Bueno, otros que no puedo decirlo por pantalla. Y pasa esto, y Señor, y toda la vida ha sido así. Humillaciones, nos han humillado, nos han maltratado, y solo por servirte. No, pues, yo oro porque toca orar. Yo toca predicar, entonces toca hacerle, Señor, pero la verdad, necesitamos perdonar a Dios. ¿Y cómo es eso de perdonar a Dios? Es aceptar la vida que nos dio, con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Es así o no es así? Y darle gracias, así como, para eso está escrito Job. De poder llegar y decir con libertad, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, era porque Job no tenía rencor contra Dios. Pero si hubiésemos sido alguno de nosotros, no vamos a decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sino vamos a decir ¿por qué? ¿Y ahora qué más me va a hacer? Eso es puro castigo de mi Dios. Y yo que te sirvo, que te diezmo, que hago, y me está yendo peor. Así le pagas, Señor, al que te sirve. Y empieza el corazón a herirse y a decir, y empezamos a pensar, Dios es malo. Dios tiene favoritos. Dios a este sí prospera y a mí como que me tiene en la mala. ¿Cierto? Se empieza a pensar eso. Dios como que a mí le caigo como que mal porque cada vez me va peor. Y es que, Señor, si usted mira toda la vida mía, ¿dónde he tenido como un respirito? Todo ha sido como que de mala, Señor, ¿y eso qué pasó acá? Y es soltar esas heridas y decirle a Dios, Señor, no quiero cargar más con estas heridas. Es decirle, Señor, acepto, porque aquí no se trata de otros, sino se trata de Dios y yo. De decir, aceptar la vida que Él nos dio. ¿Es así o no es así? Porque nos quejamos por las cosas que nos ocurren a nuestro alrededor que tienen que ver con nosotros específicamente. Llámese hogar, llámese trabajo, llámese todo lo que nos ocurra que tenga que ver directamente con nosotros. Y ahí es donde decirle, esto que me está causando dolor y que yo pienso que fuiste malo, te pido, hoy te perdono, Dios. Hoy te perdono, Dios. Quizás usted y que predica es esa tan rara, pero es que eso pasa. Y es lo de las cosas que no nos deja avanzar. Y es empezar a decirle, acepto los padres que me dio,
la vida que me diste. Algunos sufren porque, Señor, ¿por qué a mí no me diste un papá? Y nos abandonó y sigue y dele. Y cuando llega al hogar, quieres que el esposo le supla el papá que no tuvo. Porque no ha perdonado esa área también en Dios. Y le echa la culpa a Dios. Y quiere que el marido sea el mejor papá para esos hijos que ella no tuvo. Porque ella no tuvo papá. O él no tuvo mamá. No sé si me está haciendo entender. Y, Señor, ¿y por qué mis primos sí podían ir a estudiar a las universidades mejores? Y a mí, Señor, me tocaba de lo peor, me tocaba irme a pie y aguantar hambre. Y, ay, Señor, usted es como malo. Señor, pero alabado sea tu nombre. Pero en el pensamiento usted ya, y en su ser, usted dice, ay, hoy no tengo ganas de orar, es que, ¿para qué? Y usted ve personas que por eso no oran. Menguan en su oración, en la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque están desilusionados de Dios. Y Dios da una palabra y dice, ¿será que lo va a hacer? Si me ha ido tan mal, bueno, pues yo no creo, porque es que eso tan bueno como que de eso no han tanto. Si a mí me ha ido como no muy bien. Y es la falta de perdonar ¿a quién? A Dios. No sé si usted me entendió eso. La falta de aceptar que Dios no se equivocó. Por eso leía el Salmo 139. Dios formó. Y acompáñeme. Eso no fue conciencial que lo haya leído. El Salmo 139. Dice una verdad. Y quiero explicarte eso. Verso 16. Mi embrión, o sea, cuando estaba en la parte de gestación, vieron tus ojos. Y en tu libro, no dice en el libro de la mamá, del papá, sino en el libro de Dios, estaban escritas todas aquellas cosas. En el libro de Dios está escrita mi vida, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, aún hasta los momentos más difíciles, aún en los momentos más dolorosos, Dios está en control. ¿Para qué te ha llevado a ciertos sufrimientos? Lo voy a poner de mi ejemplo vivido. Para poder enseñarte hoy a ti cómo debes salir de ahí. Quizás el área que tú estás viviendo sea diferente a la mía, pero Dios en su libro lo necesita para que puedas ayudar y bendecir a otros. Tú no puedes hablar de lo que no tienes y de lo que no sabes. Y es lo que pasó con Job. Job termina diciendo su discurso en el capítulo 42, verso 4 al 6. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A Job le quitaron todo lo material, pero hay algo importante que no le quitaron: a Dios. Y en medio de ese proceso tan duro y tan doloroso, pudo aprender quién era Dios y enseñarle a sus amigos quién era el Dios al cual él servía. Dios necesita a veces que pasemos por ciertas circunstancias para poder entender a otros. Yo no puedo hablar de infidelidad si nunca nadie me ha sido infiel a mí. Yo nunca puedo hablar de perdonar una infidelidad a alguien si yo no lo he vivido en mi propia carne. Yo no puedo hablar de cómo orar por un hermano, por un hijo descarriado, por un esposo que Dios necesita restaurar si yo no lo he vivido. Si no, simplemente sería una charlatana que control C y control V. Y eso es lo que muchas prédicas son, copiadas, pero no son prédicas vividas realmente. Yo no puedo hablar de cómo superar un estado de violación, de alteración, de un sinnúmero de cosas, de cómo Dios trae sanidad a la vida de alguien si nunca lo he pasado. Y esos momentos de dolor que parecían el acabose muchas veces fueron el principio y el comienzo de Dios para poder hoy hablar a familias,
portadores de su presencia nos habla familias en Cristo. No para, sino en Cristo. Y para poder hablar de familias, necesitaba Dios formarme, moldearme, llevarme aún en medio del dolor y un sinnúmero de cosas para poder entender y hablarles acerca de eso. Pero en mi pensamiento era lo que decía Job. Yo hablaba lo que no entendía. Hasta que pude entender que el dolor que Dios permitió en mi vida, que parecía el acabose, pero estaba en su libro, era para poder llevar y hablar hoy una palabra de perdonar, de sanidad interior, para que hayan hogares felices. Dios no puede o hablarte a ti o tú hablar acerca de cómo llevar las finanzas de personas y darles trucos de cómo hacerlo si tú nunca has aguantado hambre, si no llegaste a un hogar en pura necesidad, que no tenías ni para qué comer, solo que nos quedamos envueltos en el dolor y por eso no avanzamos. Y creo que la mayor parte de lo que necesitamos hoy es perdonar a Dios para que podamos avanzar, y ahí vendrá el perdonarme a mí mismo y perdonar a los otros para ser entendidos en lo que Dios quiere hacer. El dolor no deja que avancemos en lo que Dios quiere hacer, porque seguimos mirando hacia ¿dónde? Hacia atrás. Y Dios quiere que miremos hacia adelante. Todo lo que hemos vivido es porque Dios tiene un plan, un propósito. Yo no puedo consolar a otros de pérdida de familiares, de amores, de todo eso si nunca lo he vivido. Hay gente que dice, estoy sintiendo tu dolor y nunca he tenido ni una pérdida de una muela. Eso es pura mentira. Pero Dios quiere llevarnos a ser auténticos en cada área de nuestra vida. ¿Quieres hogares felices? Examínate en qué cuestión de herida estás. Señor, yo no quería este marido. Pareciera que me hubieras castigado porque imagínense y así está. No, algo Dios quiere enseñarte. Quizás te está usando a ti para enseñarte el modelo de cómo hablarle a otras mujeres, de cómo restaurar un marido. Y tú estás pensando eso y no avanzas a lo que Dios quiere enseñarte. ¿Sí ves? Por estar pensando en la herida. Y Dios quizás queriendo darte códigos de revelación y piensa que solo los códigos de revelación son para los no sé cuántos seguidores, 1000 seguidores y no sé qué cosas, sino y para las grandes predicadoras que ve, no, también es para ti. Y Dios estará queriendo decirte, mira, hazlo de esta manera, pero estás pendiente es que yo sí lloro, yo sí sufro. Y eso no permite que tú avances. Hoy es una mañana y quiero que allí donde tú estás empieces a recordar qué área de tu vida necesitas tener sanidad para que haya hogares felices. Pero para ver hogares felices, de vivir en comunidad, primero necesitamos trabajar como individuos. Porque Dios primero llevó gente completa para formar hogares. Hoy quiero que tú tomes ese tiempo y empieces a analizar y a pensar. Eso yo sé que es una administración también y he tenido administraciones pendientes. Pero tú empieces a decir, ¿qué necesito yo perdonarme? ¿Qué necesito perdonar a otros por el maltrato físico, verbal, emocional, psicológico? Las palabras que tú mismo te has atado. ¿Qué necesitas tú perdonar a Dios diciendo, esta es la vida y yo siento que Dios ha sido malo en esto? Señor, te perdono. Tú sueltas eso y vas a avanzar. Y te lo digo porque así es. Y Dios te dirá el siguiente paso, qué es lo que hay que hacer. Pero si te quedas ahí, no podrás avanzar a lo que Dios quiere hacer. Quiero que cierres tus ojos. Quizás yo no puedo llegar allá donde tú estás, pero aquí hay algo muy cierto que leía y es que donde hay un espíritu de reconciliación y de perdón, Él está en medio nuestro. ¿Lo dice o no lo dice? Y yo creo a esa palabra, que tú puedas hoy reconciliarte con Dios
Y Espíritu Santo, en esta mañana empiezo a orar por cada casa que me está mirando, que me está viendo, Señor. Y aquellas cosas que han sido difíciles de perdonar por años a personas, Señor, sea dando apertura, como lo decía en el Evangelio según San Mateo, Señor. Padre, no queremos atar a nadie aquí en la tierra para que sea atado en el cielo, sino que al contrario, queremos desatar para que sea desatado en el cielo. Hoy, Espíritu Santo, tú conoces qué área la gente necesita, la persona que me está escuchando necesita impartir perdón y aún autoperdonarse. Pero también hay otros corazones que se sienten cargados contigo, Señor. Y dicen, mi vida no me gusta por esto y esto. Pero al ver más allá de esa vida que parece no gustarles, de dolor, Señor, que es un plan perfecto, Señor, que es un plan único, auténtico para poder conocerte y para poder hablar a otros de lo que realmente es tu amor y tu misericordia y de cómo se sale de ahí. Tú usas gente normal para hacer cosas extraordinarias. Padre, en esta mañana te pido que tu Espíritu Santo consuele cada vida y cada corazón. Aquellos que se están autoperdonando por palabras que ellos mismos declararon, Señor. Hoy desato, Señor, esa palabra que lanzaron sobre sus vidas, Señor, y declaramos que esta maldición no será más sobre ellos. Pero también oro, Señor, por aquellas personas que están perdonando todo maltrato físico, todo maltrato verbal, todo maltrato emocional, todo maltrato psicológico, Señor, y que haya traído apertura, Señor, y no esté en apertura de cárcel. Señor, hoy hablamos para que sean abiertas esas celdas, Señor, y ya no esté un corazón amargado, resentido, Señor. Pero también oro, Señor, por aquellas personas que no avanzan, no confían en ti, Señor, no se depositan en ti, porque están cargados contigo, Señor, porque hay más preguntas que respuestas. Pero hoy, Señor, tú me has hecho vivir esta misma prédica, Señor, para poder avanzar en lo que tú quieres hacer. Hoy, Señor, haya ese espíritu de sanidad interior en esa área, Señor, de falta de perdón. Y renunciamos, Señor, a toda falta de perdón. Renunciamos a todo odio, a toda amargura, a todo resentimiento. Y oro para que tu Espíritu Santo llene toda área vacía y sea trayendo el orden. Todo lo que estaba desordenado sea ordenado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esperando que esta palabra haya sido de gran bendición para su vida, haya animado, alentado su corazón. Y recuerde algo, Dios quiere que seamos sanos tanto del interior como del exterior. Recuerde algo, por su llaga nosotros hemos sido sanados. Que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Mil bendiciones para todos.